Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Muy bien, y tú además estás en Tokio, ¿no? Yo creo que hoy estoy un poco mejor que tú. Estoy en Tokio, estoy en Japón. Bueno, depende de dónde estés de Tokio, porque también habrá sitios feos en Tokio. Bueno, a ver, ahora mismo no estoy en el sitio más cómodo para hacer lo que estoy haciendo, pero yo por ti hago lo que haga falta. Estoy en una sillita, en un pasillo, en unas galerías y vamos a intentar hacer un programa lo más digno posible. Oye, Contenido bueno tengo, eso sí. ¿Qué haces en Japón? Pues mira, me he venido de viaje de trabajo y lo que estoy haciendo es asistir a una feria de alimentación que dura 3 días. He hecho un viaje también interno por el país a Niigata y he estado allí un par de días y ahora estoy de vuelta y estoy en una feria de nuevos productos japoneses para aplicarlos a la dieta mediterránea. ¿Qué te parece? Pues que ya nos tendrás que explicar las novedades, que es lo último en comida allí en Japón. Exacto, porque luego llegan muchas de esas cosas aquí. Oye, has dicho que estás en Niigata, que creo que es tierra de arroz. Exactamente. Hemos ido a Niigata porque resulta que la variedad, uno de los productos que veníamos buscando son los snacks de arroz japoneses. Tienen una gama que es infinita y además exquisita también. Entonces nos fuimos a Niigata porque es tierra de arroces. De Niigata sale el 90% del arroz que se distribuye por todo Japón, incluido el arroz que es para sushi. Es un arroz de buenísima calidad por varias razones. Una de ellas es la climatología, ¿de acuerdo? Niigata es una zona muy montañosa. Eso significa que en invierno se acumula muchísima nieve en la parte de las montañas, pero también está cerca de la costa. Tú eres de Valencia, tú sabes cómo se cultiva el arroz, sí. Necesita muchísima agua. Entonces, cuando va llegando la primavera, esa nieve se derrite y llega a los arrozales, para regar los arrozales. Entonces es un agua súper pura. Esa condición hace que el arroz se desarrolle de manera muy óptima y luego tiene otra característica también y es que tiene días muy calurosos, pero noches bastante frescas. Todo esto son condicionantes que hacen que el arroz crezca de una forma muy particular. Entonces son calidades de arroces muy top. ¿Qué sucede ahí? Que tienes algunas de las industrias más potentes de snacks de arroces de todo Japón. Oye, ¿y se nota de verdad la diferencia entre un buen arroz japonés y uno, digamos, normal, entre este que tiene el agua de la nieve y demás y otro que se cultive en otras características? Muchísimo. Sastre, pero es que lo notarías tú. Tú te vienes conmigo este viaje. Como diciendo, hasta tú lo notarías. Tú te vienes de arroces conmigo, hasta tú lo notarías, no, es que tú de arroces sabes, a lo mejor de otra cosa no. Sí, arroz sí, el arroz se me da bien, sí. Claro. Y te hacen una cata de arroces, incluso de arroces aquí de Japón, los comparas con algunos arroces chinos o con arroces de otros orígenes y tú notas la diferencia en el sabor, en la forma, en el color, en el tiempo de cocción. O sea, son muchos los condicionantes que hacen que un arroz tenga mejor o peor calidad. Y se nota. Cualquier persona a la que le pongas un cuenco de arroz de mala calidad y un cuenco de arroz de buena calidad de Niigata, lo notaría. Y lo notaría seguro. Encontrar el punto del arroz siempre es muy difícil. El arroz, lo hemos dicho muchas veces, es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Es más complicado con este tipo de arroz? No es más complicado. A ver, lo que yo creo que nos sucede sobre todo a nosotros, con nosotros quiero decir a la zona del Levante de España, es que tenemos tanta opción a la hora de conseguir ese punto del arroz, ¿no? El arroz está en su punto. Parece que 30 segundos más es malo, 30 segundos menos es malo también. Somos muy perfeccionistas. En otros países donde el arroz es uno de los cereales más consumidos del mundo. Entonces, en otros países donde se consume también arroz, no son tan perfeccionistas con este tema, ¿no? Entonces no es un arroz que sea más difícil de hacer ni menos difícil de hacer, es que a lo mejor, bueno, pues el punto cada uno acaba encontrándolo como buenamente puede. Aquí en Japón, si de algo pueden presumir los japoneses, es de su nivel de exigencia y de perfeccionamiento. ¿Has dicho? Que no es el nuestro. Bueno, eso habría que verlo. Sastre, me he bebido un martini. ¿Qué te cuento? Es que algo te estoy notando. Yo sabía que no era el arroz. No era el arroz. Como mucho sería el licor de arroz, si es que te estoy viendo. Oye, no, pero has dicho al empezar que has ido a ver snacks de arroz. Cuéntame eso. Sí. ¿Y cómo son las fábricas de snacks de arroz?
bueno, pantagruélicas. Estamos hablando de naves con unos niveles de exigencia de higiene para entrar en ellas. Yo me he tenido que vestir casi como un astronauta, para que te hagas una idea. Entonces, digamos que una nave principal, de a lo mejor una nave, te hablo de 500 metros cuadrados, es únicamente para tratar la cocción previa del arroz, el amasado, hacen una textura como de mochi con ese arroz hervido, que luego dejan reposar, que luego congelan para luego poder darle forma y se quedan como unas piedrecitas, bueno, depende si son láminas o si son redonditas, de arroz, pueden ir bien fritas o pueden ir horneadas. Entonces eso hace que sufle muchísimo y nos encontramos con esa textura crujiente del snack de arroz. Luego ya podemos aromatizarlo o rellenarlo con lo que queramos, porque podemos hacerlo con algas, podemos hacerlo con soja, podemos hacerlo con soja tostada, que cuando tuestas la soja y la horneas, pues los hay dulces, los hay salados, los hay de muchísimas formas, los hay con yuzu, los hay con fresa, con limón, salados, dulces, picantes, juegan con cualquier cosa. Consumen el snack de arroz como nosotros podemos consumir aceitunas. Las pipas. ¿Y el sushi, que te referías también a él? ¿El sushi de allí es muy distinto del que comemos aquí? A ver, es verdad que con este boom asiático desde hace unos años en España, los restaurantes de sushi, hay restaurantes de sushi de buenísima calidad. Claro. Entonces, aquí tienes a tu alcance sushis de distintas calidades y algunos incluso a un precio pues más asequible, ¿no? Tengo que decir también que al haber estado en Niigata he notado una variedad y una calidad de pescado excepcional, donde a lo mejor si te vienes a Tokio, que también hay buen pescado y por supuesto algunos de los mejores restaurantes de sushi están en Tokio, sí que es verdad que por lo que pagué en Niigata, encontrarlo en Japón a lo mejor sería un poco más, encontrarlo en Tokio a lo mejor sería un poquito más complicado, exacto. De lo que estás Pero viendo. tampoco estoy segura, que yo he venido a Japón 2 veces, Sastre, que estoy hablando de Japón como si yo supiese y al final estoy viviendo una experiencia como la puede vivir cualquier otra persona, pero muy centrada en lo gastronómico, eso sí. Sí, pero bueno, es verdad que tú misma lo decías, cuando te preguntaba por el sushi, me decías que ya hay sushi de muy buena calidad aquí también, aunque, sí. Y esto es una cosa que nos da la gastronomía también y que está muy bien, el hecho de que tú conozcas una cultura antes de por ir, comprobarla, pisar sobre el terreno, también por cómo comen, por la gastronomía y la oferta que tenemos ahora, eso es una cosa que está muy bien. Sí. Es decir, ahora tenemos, y es algo que no hace tanto no pasaba, era casi exótico ir a comer Exacto. Comidas que eran propias de otras culturas y esto, el hecho de que tú llegues a Japón, hay cosas que ya te suenan precisamente por lo que nos ha enseñado pues el hecho de poder comer buena comida japonesa que se hace aquí, y eso es algo que nos distingue también respecto a otras épocas del pasado, que es que antes era casi exótico encontrar comida de otras civilizaciones, ahora por suerte tenemos una gran oferta en nuestro país de comida de fuera que ya te permite, cuando llegas a ese país y lo descubres por primera vez, hay algo que ya te suena, no solo lo que hayas leído, lo que hayas visto, sino también, Ainhoa, lo que hayas podido comer y comprobar cómo es esa gastronomía. Exactamente, tenemos parámetros para poderlo comparar. Antes era muchísimo más complicado, ahora no llegas a ciegas. Eso por un lado es bueno porque te permite aprender, te permite también ampliar el mapa de sabores, de registros, porque pruebas cosas que ya reconoces de alguna manera, ¿no? Por haberlas probado previamente en tu país. Pero bueno, siempre es positivo, todo lo que enriquece es positivo. Oye, ¿y hay algún producto que hayas probado allí o que estés viendo ahora en la feria o en esta segunda visita que estás haciendo en Japón que piensas, esto en España funcionaría? Mira, estoy centrándome sobre todo en la prueba de condimentos, pero hay una cosa que me ha gustado mucho que en España no se conoce o prácticamente nada. Creo que funcionaría no solamente para comer comida japonesa, sino también para comer comida mediterránea, que es la soja blanca. La soja blanca. La soja blanca. Tiene notas clásicas de soja, pero muchísimo más delicadas. Creo que podría funcionar muchísimo en vinagretas, en salmorejos, en gazpachos, en cualquier sopa fría, en un ajo blanco. Condimentarla con un poquito de esa soja blanca, no tiñe de color, es muy suave y además considero también que le aportaría mucho umami a muchos platos del verano. Que el umami es un sabor que aquí en Japón se trabaja mucho, lo reconocen mucho. Y luego creo que has comido katsusando en Shibuya. Explícame qué es el katsusando. Ay, el katsusando es un trozo muy grueso de cerdo, ¿de acuerdo? Que rebozan primero en harina, luego en huevo y luego en panko. Nosotros estamos muy acostumbrados en España a un tipo de panko que está deshidratado, seco y corto. Aquí lo hacen con panko fresco, es como pan de molde rallado al momento, bastante grande.
Entonces tú cuando lo rebozas eso y lo fríes, queda muy estriado el exterior, es muy crujiente, muy, muy crujiente. Luego con eso lo que hacen es el relleno de un sándwich, pero es un sándwich de categoría, ¿eh? Tenemos que decir que es un sándwich con un pan de molde muy suave, luego ponen ese trozo de cerdo frito bastante grueso, vuelven a tapar y un poquito de mostaza japonesa. Y es una delicia, o sea, es llevar el bocadillo a otra dimensión, o el sándwich, mejor dicho, a otra dimensión completamente distinta. Entonces es una maravilla. O sea, es que te tienes que venir, no sé qué haces en Madrid, te tienes que venir conmigo. Pues eso quisiera yo, que me llevaras a tus aventuras culinarias y que discutiéramos sobre el arroz, porque eso es lo que haríamos todo el rato, discutir allá donde fuéramos. Oye, una de las preguntas del millón, ¿qué diferencia hay entre una buena tempura y una fritura sin más? Buah, Sastre, que haces bien la digestión. O sea, sí, no, pero digo en el paladar, antes de ese proceso. Con la buena tempura, claro. Con la buena tempura, cuando tú introduces una buena tempura en el paladar, tiene que estar limpio, no tiene que haber exceso de rebozado, ni exceso de aceite tampoco. Cuando lo muerdes, el producto que hay en el interior tiene que tener la suficiente presencia como para imponerse al frito del exterior. Ellos, por ejemplo, las tempuras más delicadas y de mejor calidad las hacen con aceite de sésamo. Entonces, ellos lo hacen como en una especie de, la mejor que yo he comido, en una especie de olla de cobre, con una temperatura súper controlada, súper medida, y es como un metesaca, Sastre. Vaya. Como pim pam, ¿sabes? Como que parece que sí, pero no, ¿de acuerdo? Entonces, es cuestión sobre todo de no encontrarte algo muy aceitoso, ni excesivamente rebozado. Eso en el paladar. Y luego donde más se nota es cuando a lo mejor te vas a un restaurante de tempura y luego llegas a tu hotel, duermes y duermes perfectamente. Ainhoa Aguirregoitia, que tengas un buen viaje de vuelta. Nos vemos ya la semana que viene por aquí, por España. Un beso fuerte. Muchas gracias, Sastre. Un beso muy grande. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.